Hola amigos, hoy es miércoles 28 de mayo y hemos amanecido aquí en Honduras con la noticia de que Estados Unidos va a liberar o se apresta a liberar en las próximas horas a Juan Ramón Mata Ballesteros, probablemente el narcotraficante más famoso que ha tenido Honduras. Estuvo ligado a los carteles colombianos y a los carteles mexicanos en la década del 70 y en la década del 80. Es importante Mata Ballesteros en la historia de Honduras porque tiene que ver con la institucionalidad, el hecho de haber sido capturado en Honduras y llevado a Estados Unidos. Se corría el año 1988, en la primera semana de abril de ese año. Lo recuerdo perfectamente todos esos eventos. Yo estaba en segundo bachillerato, ¿verdad? Ya era una persona que podía estar bien informada. Y fíjense que esos acontecimientos van a quedar marcados en la historia de Honduras porque tienen mucho componente político. Además de todo lo que tiene que ver con el asunto del narcotráfico, tiene mucho componente jurídico y mucho componente de la institucionalidad y de la democracia en Honduras, cómo han funcionado. La década de los 80 sabemos nosotros que era lo que se considera en Honduras como la década perdida, ¿verdad? Con la famosa doctrina de seguridad nacional, las bases extranjeras. Países como Estados Unidos tenían una base extranjera, bueno, la tienen actualmente todavía, montada aquí en nuestro territorio. O sea, una violación permanente a la soberanía patria por cuidar los intereses extranjeros, por cuidar los intereses de Estados Unidos. Además, se manejaban ejércitos irregulares como las Contras nicaragüenses y venían a hacer entrenamiento aquí gente perteneciente o ligado a los grupos paramilitares y al ejército regular salvadoreño y guatemalteco. Recordarán que en Guatemala había una guerrilla que fue considerada como la guerrilla más vieja de América Latina y la que más tiempo estuvo activa. Y en los 80, pues, Honduras era realmente un auténtico desastre jurídico porque los gringos así lo habían decidido. Pues en ese abril de 1988, cuando se llevan a Mata Ballesteros, se lo llevan al margen de la ley. Viene la DEA, montó un operativo con la policía hondureña en ese tiempo y se apostaron ahí en la casa de Mata Ballesteros y andaba el hombre temprano haciendo ejercicios, parece, corriendo ahí o caminando alrededor de su casa. Y cuando llegó, pues lo agarraron los agentes de la DEA y se lo llevaron a Estados Unidos. Inmediatamente surgió una ola de indignación, así como en el 2009, con el golpe de Estado, el pueblo hondureño se indignó. En este caso, se encendió la llama de la indignación, del disgusto por la violación a la Constitución de la República. Mayormente el foco se centró de esa indignación se centró en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Todavía la rectoraba Osvaldo Ramos Soto. Estaba a semanas Ramos Soto de entregar la rectoría de la universidad a manos de Omar Casco Zelaya. Recordarán que Omar Casco Zelaya fue el que sucedió en la rectoría de la Universidad Nacional a Ramos Soto. Pues empezó ahí la quema de la Constitución a manera de protesta. Se quemaban pequeñas constituciones a manera de protesta por lo ilegal de la captura de Mata Ballesteros. Mucha gente, obviamente, yo no soy un inocente en este caso, mucha gente estaba movido porque había recibido dinero de Mata Ballesteros y siguió recibiendo dinero y se movilizaron en las protestas, pero genuinamente el pueblo hondureño no le gustó que Estados Unidos haya hecho ese montaje de esa captura, pasándose todas las leyes habidas y por haber en ese momento, ¿verdad? Eso lo ha hecho Estados Unidos en cualquier país cuando ha querido. Lo vimos al año siguiente en Panamá, que llegaron los helicópteros y fueron a sacar a Noriega y a deshacer las Fuerzas Armadas panameñas. Pues sucedió lo que siempre sucede cuando hay mucha indignación, ¿verdad? Llegó un momento que se rebalsó y se trasladaron las protestas por Casa Presidencial, la universidad, el centro aquí, el parque
en Tegucigalpa hasta que se fueron a casa de la embajada norteamericana, las oficinas de la embajada norteamericana aquí en Tegucigalpa. Y ya 2 días después de que se habían llevado a Mata, pues las cosas se salieron de control, se incendiaron un montón de vehículos que pertenecían a la embajada y se terminó incendiando la embajada. Esa embajada había ido yo cuando estaba más joven, un par de años atrás, a sacar papeles con mi mamá, que ya se había convertido en residente en Estados Unidos. Conocía bien ese lugar y se le prendió fuego totalmente, ¿verdad? Totalmente, y los vehículos y todo fue una cosa, una noticia a nivel mundial. También aprovecharon los órganos represivos del Estado para perseguir y torturar, desaparecer y asesinar hondureños y hondureñas que protestaban porque se respetara la Constitución, ¿verdad? En Honduras en ese momento los líderes políticos, el presidente de Honduras era Ascona del Hoyo, el presidente de la Corte Suprema, si no me equivoco, era Jiménez Castro, si no estoy equivocado, y en la rectoría estaba Ramos Soto. En el Congreso Nacional estaba Carlos Orbín Montoya. Esos eran, como decir, las figuras más importantes de la política hondureña. Pues en las Fuerzas Armadas estaba Humberto Regalado Hernández, él era el jefe de las Fuerzas Armadas. Y en la policía, si no mal recuerdo, era Chávez. Ya murió Chávez hace algunos años. Era el jefe de la policía. O sea, todas estas personas se confabularon para permitir que este hondureño fuera secuestrado, porque no es que fue llevado en extradición, sino que fue secuestrado, ¿verdad? O sea, legalmente eso es lo que sucedió ahí. Una detención ilegal seguida de un secuestro y una extradición no consentida y no legal. Pero no es como les digo, no eso es lo que importa si Mata Ballesteros se dedicaba al narcotráfico o no, ¿verdad? Eso no, yo creo que no tenía ninguna discusión, ni la familia de él lo ha discutido, sino que le achacaban un crimen que se demostró hace algunos años atrás. En este siglo, en la década pasada, se demostró que Mata Ballesteros no tenía nada que ver con el asesinato de un agente de la DEA allá en México, de Enrique Camarena, y fue sentenciado a más de 10 cadenas perpetuas por un crimen que no cometió, ¿verdad? O sea, una cosa insólita. Vemos cómo se puede manipular la justicia para llevar a cabo estos hechos. Y además de que en Honduras los que se dedican a la política pues se plegaron del lado norteamericano, no hacia el pueblo hondureño no le gustó. Y como les digo, es la primera vez que yo había vivido, o sea, conscientemente un estado de sitio, un toque de queda. Después, un par de años después, en el gobierno de Callejas, que fue 2 años después de esa extradición ilegítima de Mata Ballesteros, volvimos a vivir un par de días de toque de queda cuando Callejas destruyó al Citraterco y destruyó al Estené. Volvimos a esos días. Osvaldo Ramos Soto tuvo esa participación ahí bien activa, extraño realmente, porque Osvaldo Ramos Soto estaba ligado a todos los movimientos de ultraderecha y además a todos los movimientos represivos en este país. Aunque entiendo yo que probablemente tenía intereses mezclados, ¿verdad? Intereses con Mata Ballesteros, porque Mata Ballesteros financiaba políticos aquí en Tegucigalpa. Yo recuerdo escenas de haber visto noticieros en esos años, cuando volvió Mata Ballesteros a Honduras, donde hacía fila la gente, hacían colas afuera de la casa de Mata Ballesteros para ir a pedir dinero, ¿verdad? Porque el hombre tenía mucho dinero en efectivo. Así que esto es parte de la historia de lo que sucedió en Honduras en 1988, en abril del 88, con la captura de Mata Ballesteros, con la quema de la embajada y los actores políticos de esa época que participaron, y lastimosamente, como siempre, hondureños, humildes hondureños fueron capturados también en horas de la madrugada, torturados y asesinados por los agentes represivos del gobierno. Hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová es Dios.